tal? ¿Cómo están? Estamos nuevamente aquí transmitiendo para dar el estudio que nos compete el día de hoy. Y bueno, quiero recordarles que todas estas lecciones que estamos viendo vienen en el libro que Dios me permitió escribir y que pues gracias a Dios muchas vendedoras lo están pudiendo vender, y yo te invito a que tú les ayudes comprando el libro, y si tú aún no lo tienes y lo quieres conseguir, puedes hacerlo en mi página de Facebook con el nombre de Ángela Kellenberger, que se escribe Kellenberger con K de kilo. Ahí también lo puedes conseguir. Y bueno, antes de comenzar, yo quisiera que oráramos. Sé que suelo orar al final, pero hoy quiero orar al principio y al final, porque enterarte de personas que han partido con el Señor, enterarte de personas que han perdido sus negocios o que han dejado de trabajar por lo mismo, de que los despidieron de sus empresas, o que viven al día y pues les está costando trabajo conseguir el sustento. Yo quisiera, antes de empezar, orar por todas estas personas. Padre Celestial, gracias te damos porque en medio de este tiempo sabemos que tú estás con nosotros. A veces hay cosas que no entendemos, pero lo que sí sabemos es que tú tienes el control absoluto de todo. Te rogamos que tú traigas fortaleza a todas aquellas personas que han sufrido alguna pérdida, ya sea de alguna persona, una pérdida material, de negocio, de empleo. Señor, yo te ruego que tú los fortalezcas, los guardes en el hueco de tu mano, que no permitas que sean llevados más allá de esa tristeza que es normal, pero que no caigan en depresión, que puedan agarrarse de ti, que puedan seguirte buscando, y sobre todo, aunque no entiendan nada, que no te culpen a ti, que puedan entender que detrás de todo esto hay un gran propósito. Señor, ponemos a todas estas personas en tus manos y te rogamos que podamos seguir siendo instrumento para ayudar a más personas, Señor. Gracias te damos también por todo este equipo que se esfuerza día con día en grabarnos, en estar aquí en la iglesia firmes. Te ruego que los guardes en el hueco de tu mano, a ellos y a toda su familia, Señor, y podamos seguir juntos haciendo la obra que nos corresponde a cada uno, para que tú seas glorificado, Padre. Gracias por este tiempo y ponemos esta palabra en tus manos también, en el nombre de Jesús. Amén. Hay un pasaje bíblico que me gustaría leerles y con este iniciar. Está en Primera de Pedro 5:10, pero se los voy a leer de acuerdo a la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: en su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Esta palabra, la verdad, si tú la lees con detenimiento, te vas a dar cuenta que ahorita estamos sufriendo, pero detrás de esto hay un propósito. Detrás de esto estamos sufriendo un poco, pero Él nos va a restaurar, Él nos va a sostener, Él nos va a fortalecer, Él va a afirmarnos sobre un fundamento sólido. Y bueno, es con esta perspectiva que quiero dar el tema que hoy nos compete, que es no te des por vencido. Y para estudiar este tema quisiera tomar como ejemplo a Josué, no, ya me voy a equivocar con los nombres, corríjanme si me equivoco. Es José. Yo creo que muchos conocen la historia de José, pero hoy nos vamos a enfocar específicamente cuando José lo metieron a la cárcel. Pero para llegar a ese punto, vamos a ver primero, así les cuento la historia general de José por si no la conoces. José, a la edad de 17 años, sus hermanos le tenían mucha envidia porque era el consentido de papi, y entonces
le tenían tanta envidia que primero lo querían matar, pero finalmente por la intervención de Rubén, el hermano mayor, no lo mataron y lo metieron en una cisterna. Y ya después pasaron por ahí unos ismaelitas que lo compraron, se lo vendieron como esclavo a estos ismaelitas. Y los ismaelitas fueron a Egipto y Potifar, el oficial de la guardia, lo compra y él estuvo mucho tiempo ahí con el oficial de la guardia. De hecho, estuvo 11 años trabajando con Potifar y Dios prosperaba todo lo que José hacía, al grado de que lo puso sobre toda su casa, sobre todos sus bienes. Sin embargo, vemos que después la esposa de Potifar puso sus ojos en él, quiso seducirlo y un día que estaban solos, ella quiso tener relaciones con él y él salió huyendo dejando en sus manos sus ropas. Y vemos que eso trajo como consecuencia que Potifar lo echara a la cárcel. Y el primer punto que quiero que analicemos es que lo metieron en la cárcel y yo me pregunto, ¿qué pensamientos habrán cruzado por su mente? Nos parecemos en estos tiempos mucho a José en el sentido de que parece que estamos encarcelados, que no podemos salir. Y de ahí yo creo que es importante seguir estos pasos. Entonces, ¿qué cruza por tu mente en estos tiempos? Oyes las noticias, oyes puras cosas negativas. De hecho, me pasó algo impactante que la verdad nunca me imaginé. Yo no suelo contestar mi celular cuando es un teléfono desconocido, pero no sé por qué lo contesté y las 3 primeras palabras fueron urgente, peligro, COVID-19. En ese momento yo colgué, yo dije, bueno, ahora hasta por el celular nos quieren meter información negativa y yo dije, esto no puede ser. Y lo más triste es que en una ocasión, en un día, sí me deprimí, sí caí en depresión, porque platicando con mi esposo me decía que esto hace como un mes, que fue lo que me motivó a escribir el libro, pero hace como un mes estábamos platicando, Martín y yo, mi marido y yo, y él me decía, esto va para largo, este encierro va a durar muchísimo y muchos van a perder sus negocios y mucha gente se va a quedar sin trabajo. Y cuando yo escuché eso, la verdad es que a mí me dolió. Y tu mente empieza a girar en torno a esos pensamientos, a esas ideas, a esa información que recibiste y puedes llegar a comenzar a pensar de manera negativa y caer en depresión. Yo caí en depresión como un día, al día siguiente Dios me levantó y me dijo, ¿sabes qué? Porque yo le decía, ¿qué puedo hacer para ayudar? Y fue cuando Dios puso en mi corazón el escribir este libro de cómo enfrentar la adversidad, así se llama. Y son todos estos temas que estamos transmitiendo. Y yo ahí me di cuenta de lo importante que es no darle cabida a esos pensamientos negativos. Y quiero que analicemos Primera de Reyes, capítulo 19, cómo cayó Elías en depresión, porque el enemigo es astuto y todo esto lo va a usar en tu contra si tú se lo permites. Hay un miedo que es normal que podamos llegar a sentir, pero de ti y de mí depende de que ese miedo no se incremente. Y se puede incrementar dependiendo de los pensamientos que tú le permitas a Satanás que entren. Entonces vemos, por ejemplo, vamos a leerlo, Primera de Reyes 19, del versículo 1 en adelante, dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho.
un capítulo anterior vemos que destruyó a 450 profetas de Baal. Al decir profetas de Baal, te estoy hablando de brujos. Enfrentarte con un brujo ya es muchísimo, pero ahora enfréntate a 450 brujos. No fue cualquier cosa, fue una tremenda victoria la que él tuvo. Y vemos que después dice, y de cómo había matado a espada a todos los profetas, los falsos profetas, los brujos. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Recordemos que Jezabel también era una hechicera, controladora, era de lo peor y estaba amenazando al profeta Elías, diciéndole que así como él había matado a los 400 profetas, a 450 profetas de Baal, ella se iba a encargar de que también él iba a ser muerto. Entonces, imagínate esto. Digamos que Jezabel fue usada por Satanás para mandarle esa información negativa a Elías. Elías, en vez de rechazarlo, en vez de decir, oye, pues si Dios me ha librado todo este tiempo, me va a seguir librando, ¿qué hizo? Vean lo primero que hizo. Dice, versículo 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Ahí ya comenzó a tener miedo de que algo le fuera a suceder. Y dice, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Cuando tú entras en depresión, lo primero que haces, el primer síntoma es que te aíslas. Quieres estar solo, quieres estar sola, no quieres estar con nadie. Y eso fue lo que él hizo. Dejó a un lado al criado, lo dejó y se fue. Dice versículo 4, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse. Bueno, dice que él se fue por un desierto. Una cosa es que Dios te lleve a un desierto. Todo esto que estamos viviendo se parece a un desierto, a una prueba que Dios permite para que probar nuestra fe y para que salgamos victoriosos. Pero en medio de esta prueba, tú te puedes ir solito al desierto a deprimirte. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue tentado por Satanás? Y bueno, dice que antes de ser tentado por Satanás, dice que el Señor lo llevó a un desierto, el Espíritu Santo, después de que fue bautizado por Juan el Bautista. Dice que el Espíritu Santo lo llevó a un desierto y ahí estuvo 40 días y 40 noches en ayuno, sin comer y sin beber nada. Y fue cuando llegó Satanás a tentarlo. Pero aquí vemos que no fue el Espíritu Santo el que llevó a Elías a ese desierto. Él solito se metió en ese desierto. Y a veces cuando nosotros caemos más bien en depresión, nos estamos metiendo en ese desierto. ¿Qué animales hay en un desierto? Hay poca agua o nula agua, y los pocos animales que hay son escorpiones, tarántulas, serpientes, todo como que figura de demonios. Entonces, cuando tú te metes a un desierto, tú tienes puerta abierta y permites que los pensamientos de Satanás te estén atormentando. Y a Elías, él decía, pues ya para qué vivo, ¿no? Él dice aquí que deseaba morirse. Uno de los síntomas de la depresión, y depende el grado de depresión, es que el primer síntoma o digamos una depresión leve es que ya te quieres morir. ¿Alguna vez lo has sentido? El profeta Elías ya no quería vivir, quería morir. Pensó, ¿ya para qué, no? Tal vez en este tiempo así estés, estás
tan abrumada con tantas cosas, con tantos pensamientos que dices, Señor, ya mejor llévame. Una depresión más fuerte es cuando ya estás pensando en el suicidio. O sea, hay diferencia entre querer morirte y decirle, Señor, ya llévame. Pero otro paso ya más elevado es cuando ya deseas suicidarte, ya estás pensando en el suicidio. Y la depresión más fuerte es cuando llevas a cabo el suicidio. Entonces vemos que aquí el profeta dice que deseaba morirse. Versículo 4 dice, y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Cuando tú caes en depresión, te sientes que todo lo que hiciste no sirve, de que no vales, de que no vale la pena seguir viviendo, de que no vale la pena seguir sirviéndole al Señor. Y todo eso es un engaño bien elaborado del enemigo. Seguimos leyendo el versículo 5 y dice, y echándose debajo de un enebro, se quedó dormido. Uno de los síntomas, como yo lo tuve, yo ya lo que quería era dormirme, yo ya no quería oír más noticias, yo dije, ya no. Era un dolor tan grande que yo tenía de cómo le van a hacer mis hermanos económicamente hablando. Yo dije, esto sobrepasa, era un dolor muy grande que yo tenía. Al día siguiente, voy por pasos. Dice, echándose debajo del enebro se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Aquí vemos que él estaba bien dormido. Y otro síntoma que hay cuando hay depresión es que o no quieres comer o comes demasiado. Las dos cosas están mal. Y aquí vemos que él no quería comer y el ángel de Jehová, que es Jesús, lo toca y le dice, levántate y come. Ese levántate significa haz un esfuerzo y come. Pero vemos que se levanta, se esfuerza, come ese pan árabe, haz de cuenta, y esa vasija de agua, y se vuelve a dormir. Y viene por segunda vez, Jesús lo toca y le dice, levántate y come, porque largo camino te resta. Aquí vemos que Jesús le añade otra cosa. Cuando yo estaba en depresión, al día siguiente, me duró medio día la depresión, pero al día siguiente yo le decía, Señor, tengo mucha carga por mis hermanos, ¿qué puedo hacer? Sobre todo con mis hermanas que sé que viven al día, que le están sufriendo, muchas son viudas, muchas son mujeres solteras con hijos, muchas divorciadas, en fin, mujeres que están sufriéndolas solas con sus hijos y están tratando por todos los medios de buscar algo para darles de comer. Yo tenía muchísima carga con eso y yo le decía, Señor, por favor, dime qué puedo hacer. Y entonces haz de cuenta como Elías cuando le dijo, levántate y come porque largo camino te resta. Ese largo camino te resta fue una palabra que le dio vida. Cuando Jesús les platicaba que fue tentado por Satanás después de que ayunó 40 días y 40 noches en ese desierto donde el Espíritu Santo lo había llevado, dice que tuvo hambre porque vino en calidad de hombre. Y Satanás le dijo, pues si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Y qué le contesta Jesús? Le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra, viene del griego rema.
Y rema es cuando Dios te revela de una manera especial una porción de las Escrituras. Es cuando Dios, tú estás leyendo la palabra y de repente salta una palabra y es Dios hablándote directamente. No es cuando estábamos juntos aquí en la iglesia y estaba el predicador y hablaba y tú como que oías algo y codeabas al de al lado y ya ves, esto va para ti. Un rema es una palabra que Dios te da a ti específicamente. No hay de que voltees a ver y a quién se la dijo. Te lo dice a ti. Y esa mañana, cuando yo le dije, ¿qué puedo hacer? Porque esto me duele mucho, fue cuando me dijo, escribe un libro. Y yo te voy a dar los temas que vas a desarrollar para escribirlos. Todos estos temas que me han estado grabando y los que faltan vienen en este libro. Y después me hizo ver que ese libro se iba a sacar en PDF para poder juntar a varias vendedoras, a todas estas mujeres con las que yo tenía carga y que lo pudieran vender y ellos recibieran una comisión al vender este PDF. Entonces, cada persona que compra un libro está apoyando a estas mujeres con necesidad. Cuando Él me dio ese rema para mí me inyectó vida y dije, sí, Señor. Y eso me libró de la depresión. Les platico todo esto porque yo no sé qué pensamientos negativos están cruzando por tu mente. Si está pasando esto, le estás dando lugar al enemigo para que te atormente. Y es importante que te levantes y comas, pero no me refiero a comida espiritual, sino que te levantes y comas de la palabra de Dios. Miren, yo sé que hay muchas conferencias que estamos dando, qué padre que nos escuches, pero no dejes de hacer lo más importante. Aunque estés leyendo otro libro, aunque estés de conferencia en conferencia, eso no suple tu tiempo personal con el Señor y que tú lo busques en su palabra, porque ese rema puede salir más fácil cuando tú lees directamente la palabra de Dios. Entonces no descuides eso. Amén. Entonces vemos que cuando estemos con esos pensamientos negativos, ¿qué hay que hacer? Levantarnos y comer la palabra de Dios. El segundo punto que vemos que hizo José, o sabemos que él no cayó en depresión, él, a pesar de que lo metieron a la cárcel, y ahorita quiero que vayamos a leerlo desde un principio, dice Génesis 39, si me quieren acompañar, por favor. Vamos a leer del verso 20 en adelante. Prepara ahí tu Biblia porque vamos a estar analizando todos estos capítulos del 39, 40, 41 y así algunos capítulos. Y vean lo que dice el versículo 20. Dice, y tomó su amo, esto es Potifar, a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. El segundo punto es, hay que darle tiempo, un tiempo específico a Dios. Dice aquí en el texto que acabamos de leer que Dios estaba con José y todo lo que él hacía, Dios lo prosperaba. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque seguramente él
le dedicó tiempo a Dios. A pesar de que estaba en la cárcel, yo estoy segura que buscaba esos momentos para estar a solas con el Señor. Y es lo que tú y yo tenemos que hacer. Aunque estés encerrado, encerrada, necesitas tener un espacio, necesitas tener un tiempo a solas con Dios, en donde tú puedas desahogarte, en donde puedas, si es necesario, gritar. Porque dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es ahí en la intimidad con Dios cuando Él te puede abrir tu mente para que entiendas muchas cosas que tal vez ahorita no estás entendiendo. Es para que tú tengas esa comunión con Él en donde Él te va a hablar, tú lo buscas y Él te va a hablar a ti. Y a veces oímos tantas voces que no permitimos que la voz de Dios nos hable directamente, de una manera personal, en tu intimidad con el Señor. Entonces es importante buscar ese tiempo. Ahora les decía que qué padre que nos escuchen en las conferencias y hay ahorita tanto material para escoger que tienes que tener también muchísimo cuidado de qué material escoges, porque muchos pueden hablarte endulzándote el oído con la palabra, pero aguas, todo lo tienes que filtrar a través de la palabra de Dios. Toma lo bueno y desecha lo malo. Pero si tú no sabes qué está bien y qué está mal porque no lees la palabra, fácilmente puedes ser engañado o engañada. Entonces, de ahí la importancia de darnos ese tiempo con Dios. José seguramente se dio un tiempo con Dios y por eso Dios podía prosperar todo lo que él hacía y estaba con él. En tercer lugar, lo que hizo José es que se mantuvo activo. Lo leímos, pero vamos a volverlo a leer. El versículo 22 dice, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. José no estaba ahí sentado sin hacer nada. Él estuvo activo, haciendo cosas. Ahorita es un tiempo de aprovechar el que estés en tu casa. Puedes buscar hacer cosas productivas. Por ejemplo, hay muchos tutoriales que te enseñan a hacer manualidades o cosas nuevas, cocinar, en fin, cosas nuevas que antes tal vez no tenías el tiempo de hacerlo. Entonces, si por ejemplo quieres aprender un idioma, ahora es cuando busca hacer cosas de provecho. En tu casa ayuda, si eres hijo, hija, esposo, ayuda en tu casa en las cosas del hogar. Puedes también hacer ejercicio ahí en tu casa, hay canales o no sé qué donde pues ahí puedes hacer ejercicio. Puedes poner alabanzas y mientras estás haciendo el quehacer, puedes incluso tomar un diplomado o algo y estudiar algo también en línea. Todo menos meterte al chisme, todo menos estar sin hacer nada, todo menos sin estar activo, porque saben que este encierro lo que está provocando también es que subimos de peso porque no estamos haciendo el ejercicio que normalmente hacemos. De ahí la importancia de hacer ejercicio, de caminar, de trabajar, de hacer algo. Entonces, yo te invito a que te mantengas activo, a pesar de que estemos como en este encierro, a pesar de que estemos como encarcelados, mantente activo. Chavos, los que están aquí, yo no sé, échense a correr aquí adentro, hagan algo, pero no se estén todo el tiempo sentados, esténse activos también. Amén.
Me encantan. Y bueno, otro punto es escucha a los que están contigo. Es un buen tiempo para que tú escuches a los familiares que viven contigo. Vayan al capítulo 40, versículo 1 al 8. Vimos que José estaba al pendiente de todo. Y vean lo que dice versículo 1 en adelante. Dice, aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José y él les servía. Y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño. Cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Vean cómo José no solo se preocupaba porque estuvieran limpias las cárceles, o las celdas más bien, por darles de comer, etcétera, sino él los vio tristes y se preocupó por ellos. Verso 7 dice, y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? ¿Se dan cuenta cómo se preocupaba por la gente que estaba en la cárcel? Y prestó oído, allí estuvo atento a que ellos le platicaran lo que los estaba afligiendo. Dice, ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, no son de Dios las interpretaciones, contádmelo ahora. Yo creo que ahí tomó un banquito, se sentó y se puso a escuchar lo que ellos traían en su corazón. Es importante en este tiempo que tú escuches a tus hijos, que les prestes atención. Tal vez traen cosas atoradas desde hace muchos años y es tiempo de restaurar esos corazones. Como mamás fallamos a veces tanto que no nos damos cuenta de cómo lastimamos a nuestros hijos. Entonces ahorita es ese tiempo que Dios nos está dando para poder escuchar a nuestros seres queridos y hacer paz con ellos. Pedirles perdón, perdonarlos, lo que sea necesario, pero platica con ellos, que puedan sacar contigo lo que traen, lo que les esté afligiendo y tú escúchalos. Vemos otro punto importante, es que no guardes resentimiento. Si seguimos leyendo la historia de José, en Génesis 40, del 14 al 15, después de que José le da la interpretación al jefe del copero, al jefe de los coperos, le da la interpretación y le dice, mira, lo que significa tu sueño es que en 3 días el faraón te va a levantar y te va a restituir en tu puesto. Y vemos en el versículo 14 que le dice, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Entonces vemos que él le dice al copero, mira, pues ahora que te regresen a tu puesto, acuérdate de mí, háblale de mí a Faraón, porque en verdad injustamente me metieron aquí en la cárcel, ¿no? Pero algo que me impacta, dice, fui hurtado de la tierra de los hebreos. Nunca habló mal
de sus hermanos. Nunca les dijo, es que mis hermanos se vieron bien gandallas y me vendieron como esclavo. Nunca habló mal de ellos. Y por cómo lo manejó, vemos que él pudo perdonar a sus hermanos. No había amargura en su corazón. Por eso es bien importante en este tiempo que estamos encerrados con la familia que estemos, que saquemos las cosas que traemos, que hagamos paz con ellos, que hagamos paz con nuestro pasado, que podamos perdonar cualquier falta que nos hayan hecho y que también pidamos perdón. Entonces, es importante, así como José no guardó resentimiento en contra de sus hermanos, que tampoco nosotros sigamos guardando ese resentimiento. Y en último lugar dice que hay que esperar en Dios. Y vamos a Génesis capítulo 39. Quiero que nos demos cuenta cómo se los platico, en Génesis 39:1 dice que José fue llevado con Potifar. Bueno, vamos a leerlo. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, y vean lo que dice, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Vean cómo describen a Potifar. Potifar era capitán de la guardia. Vemos después en Génesis 39, versos 13 al 20, lo que pasó. Dice, con la esposa, cuando le platica a su esposo lo que según ella le había hecho José. Dice, cuando vio ella, la esposa de Potifar, que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, José, llamó a los de su casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Entonces vemos que este capitán de la guardia, que es Potifar, cuando se enteró por boca de su esposa lo que aparentemente le había hecho José, dice que se enojó y lo metió a la cárcel. Yo te pregunto, si tú tuvieras el poder para matarlo, ¿no lo matarías? Se metió con tu esposa. Entonces la quería violar, según esto. Pero dice que solo lo metió a la cárcel. Entonces yo honestamente creo que Potifar sabía que no era cierto lo que su mujer le había dicho. Tan es así que cuando José estaba en la cárcel, vemos en el versículo 4, vamos a leer del 41 al 4, vamos a leerlo otra vez, y dice, aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la misma prisión.
en la cárcel donde José estaba. Pero vean el versículo 4, dice, y el capitán de la guardia, o sea, no dice que era Potifar, pero se entiende que era Potifar, encargó de ellos a José y él les servía. Si tú estás enojado con alguien, y más si alguien se metió con tu esposa, tú no vas con esa persona y le dices, oye, ahí te encargo a estos dos que pues son oficiales aquí del faraón. Uno es el jefe de los coperos, otro es el jefe de los panaderos, pues ahí te los encargo, ¿no? Entonces vemos aquí que Potifar sabía que José era inocente. Y yo estoy segura que José en ese momento sintió un alivio y dijo, gracias. Solo necesitaba yo saber que mi amo no creyera que de veras yo me quise meter con su esposa, ¿no? Y yo creo que ahí él entendió que su amo, esto es Potifar, lo creía inocente. Pero podemos preguntarnos, ¿por qué lo dejó en la cárcel? Platicando con mi hijo, estábamos viendo, yo decía, bueno, para que su esposa no se metiera con él, ¿no? Y él me decía, yo creo que más bien es como para que no se viera mal, porque pues la fama corrió, ¿no? Y que pues ni modo, mano, te tengo que dejar ahí porque pues ya ves, le tengo que como que creer a mi esposa, ¿no? Entonces, bueno, esa puedes pensar lo que tú quieras, pero yo estoy segura que él estuvo completamente convencido de que José era inocente. Pero nos podemos preguntar, ¿por qué estuvo 2 años en prisión? ¿Por qué, si se fijan en Génesis 40:23, dice, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó? ¿Por qué se le olvidó al copero lo que le había prometido a José de que le iba a hablar de él a Faraón? Todo esto venía de parte de Dios. Hay cosas que a veces nosotros no entendemos. El tiempo que estemos encerrados no lo entendemos y te puedes quebrar la cabeza y puedes caer en depresión, lo que tú quieras, pero ¿sabes qué? Hoy te digo, no sabemos cuánto tiempo estemos así, pero lo que sí sé es que detrás de todo Dios tiene el control y Dios tiene un propósito. Uno de los propósitos más grandes que yo veo con toda esta pandemia, con toda esta cuarentena, es que es un tiempo, Padre, para que tú y yo podamos hablar de Cristo a las personas que aún no lo conocen. Dios está permitiendo esto para un despertar de su iglesia, para que su iglesia se mueva a predicar el evangelio, para que personas que se habían alejado de los caminos del Señor regresen a los caminos del Señor. ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí? No lo sé. José pudo haber dicho, si Potifar sabe que soy inocente, ¿por qué me deja 2 años más bien ahí en la prisión? Y la verdad es que Dios lo estaba preparando para algo mucho más grande. Él no estaba listo para salir de la cárcel. Dios tenía que pulir áreas todavía en su vida antes de ponerlo como segundo después de Faraón. Y yo creo que este encierro Dios lo está permitiendo para pulir áreas también en nuestras vidas, para poder brillar como un diamante. Si se acuerdan, todos somos, la verdad, diamantes en bruto. Y para que sea un diamante pulido, entre más cortes tenga un diamante, más caro es. Y cada corte, cada cara, o sea, entre más caras tenga un diamante, es más caro. Y un diamante, ¿tú sabes con qué lo pulen? Primero, ¿con qué lo cortan? Con otro diamante. ¿Y tú sabes con qué lo pulen? Con polvo de diamante. Entonces,
en esta cuarentena Dios nos está cortando y puliendo con los que están cerca de nosotros, que también son diamantes en bruto. Entonces es un tiempo de preparación para cosas que van a venir en un futuro, cosas más fuertes. Si con esto ya te estás derrumbando, oh Dios mío, ¿qué nos espera con lo que viene? Porque estamos apenas empezando, no es el fin todavía, apenas estamos empezando. Entonces, es importante entender que nuestros tiempos no son los tiempos de Dios, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Entonces tenemos que esperar en Dios, esperar el tiempo que sea necesario esta cuarentena con una actitud positiva. Vemos después, vamos a leer Génesis 41, versos 9 en adelante. Dice: aconteció que pasados 2 años, tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que el río subían vacas. Y bueno, empieza a platicar los sueños que tuvo Faraón. Y entonces no había nadie que los interpretara. Si se acuerdan de los sueños, soñó de las vacas flacas, de las vacas gordas, que eran 7 y 7, y que las vacas flacas se devoraban a las vacas gordas. Y la interpretación era que iban a venir 7 años fructíferos, de buena cosecha, de mucho grano, pero que después de esos 7 años de abundancia y van a venir otros 7 años de escasez. Sin embargo, nadie había podido descifrar ese sueño tan raro, porque fueron 2 sueños, y entonces el copero se acordó de José. Vayan al capítulo 41, versículo, no lo anoté. Pero bueno, vamos a leer del 37, cuando ya él lo llama, le interpreta los sueños y le da una estrategia a seguir de cómo hacerle durante ese tiempo de mucha abundancia. Era la onda de guardar para tener granos cuando viniera el tiempo de vacas flacas. Y entonces él le da esa estrategia, y vean lo que dice el versículo 37. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Aquí vemos que Faraón lo pone como segundo después de él. ¿Qué hubiera pasado si Dios hubiera puesto, en cuanto él pusiera un pie en Egipto, lo hubiera puesto luego como segundo de Faraón? ¿Hubiera tenido esa preparación? ¿Hubiera tenido esa sabiduría que necesitaba para llevar a cabo ese puesto? La respuesta es no. Tuvieron que pasar 13 años de preparación para poder lograr que se cumplieran los sueños que Dios en un principio le había dado a José. Y esto nos habla de algo muy importante.
No importa el tiempo que estemos de preparación, Dios sabe hasta cuándo. El punto es flojitos y cooperando para que Dios pueda hacer con nosotros lo que quiera, para que Él pueda pulirnos de la manera que quiera. ¿Que duele? Sí duele. Estar en una cárcel duele, no es grato, no es bonito. Perder un trabajo tampoco es padre. Perder un ser querido no es padre, duele, esto duele, pero es por un tiempo. Es por un tiempo y detrás de todo, aunque no lo entendamos, hay un propósito. Y quiero concluir como José, cuando estaba el tiempo de vacas flacas, sus hermanos van con él sin saber que era José, van a pedir ayuda para que les den alimento, a comprar alimento. Y vean lo que dice el capítulo 45. Vamos a leer los versos del 3 al 8. Dice, y dijo José a sus hermanos cuando se dio a conocer con ellos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros. Vean lo que les está diciendo. No me mandaron ustedes como esclavo a Egipto. No me metieron ustedes en la cárcel. O sea, fue Dios el que permitió todo eso. Dice, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Si se acuerdan al principio, les leí un pasaje que dice, todavía un poco, aguanta un poco, pero después viene la recompensa. Y esto concuerda con lo que dice Romanos 8:28, que a los que le amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Yo no sé por lo que tú estés pasando, pero hoy te digo, espera en Dios, no desfallezcas. Dios tiene el control. Y así como José tardó 13 años en que se cumplieran sus sueños, los sueños que Dios te dio, las promesas que Dios te dio, se van a cumplir, pero no en tu tiempo, sino en su tiempo. No a tu manera, sino a su manera. Entonces esperemos en el Señor y aunque no entendamos nada, no permitamos que la depresión entre en nuestras vidas. ¿Les parece? Vamos a orar y vamos a pedirle que Él tome todos estos pensamientos, todas estas cosas que hay en tu corazón. Déjaselas hoy al Señor y pídele que Él te fortalezca, que Él te levante, que Él te transforme todo esto malo en algo bueno y que pueda ser luz en medio de las tinieblas. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos porque la vida de José nos motiva a seguir adelante. Nos motiva a entender que detrás de todo esto hay un propósito y que tú tienes el control de todo. Y aunque estemos ahora como en una cárcel, Padre, permítenos hacer lo que nos toca hacer.
Permítenos ser activos, permítenos tomar un tiempo cada día en buscarte a ti de manera personal, en tu palabra, en comunión íntima, desahogarnos contigo, clamar a ti, Señor. Y Padre Celestial, si hay hermanas que están en depresión o hermanos que nos están escuchando que están en depresión, yo te ruego que tú los fortalezcas, que tú les des esa palabra que ellos necesitan para poderse levantar y seguir adelante. En el nombre de Jesús echamos fuera todo pensamiento que no viene de ti. Echamos fuera todo espíritu de tormento, todo espíritu de engaño, todo espíritu de tristeza lo echamos fuera. Todo espíritu de desesperanza, todo espíritu de depresión los echamos fuera en el nombre de Jesús. Y Padre mío, yo te ruego que tú les muestres de qué manera pueden ser útiles para el reino, de qué manera pueden ayudar a otros, de qué manera tú los quieres usar. Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo y en tu nombre oramos. Amén. Que Dios los bendiga. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesús.